Tercera entrega, El poder de tu alter ego. Todd Herman es quien escribe este sensacional libro. Crea una identidad secreta para desarrollar todo tu potencial. ¿Dónde queda el uniforme de padre? ¿En la base o en cualquier otro sitio? ¿Dónde está el manual en el que explican la historia, el relato y el credo de lo que significa entrar o formar parte de la hermandad de la paternidad? Cuando llega a casa y se quita el uniforme, ¿la ropa de civil significa algo para usted? Probablemente no. Cada uno presta atención, se da cuenta de que es una máquina natural de contar historias. Todos los días tú te cuentas a ti mismo una historia. Es un relato animado sobre la vida. Además, escuchas a otras personas contar sus relatos personales y le tragas una historia tras otra en las redes sociales, viendo la televisión o leyendo textos impresos. En su libro Enganchados a los cuentos, Lisa Cron disecciona lo último de la neurología para enseñar a los escritores a contar historias que atraigan a sus lectores y mantengan su atención para que sigan leyendo. Tal y como explica Cron, pensamos en términos de relatos. Nuestro cerebro está programado para funcionar así. Es nuestra forma de dar sentido estratégico al mundo que nos rodea que, de otra forma, resultaría apabullante. En este preciso instante, tanto si te das cuenta como si no, estás viviendo un relato potente. A veces es un relato que tú has creado y lo has creado a lo largo del tiempo diciéndote a ti mismo por qué puedes, no puedes, haces o debes, no debes aparecer de una forma concreta en los muchos campos de juego de la vida. Otras veces hay relatos potentes construidos en el mundo en el que vives, como el del coronel. Suelen ser ideas que hemos adoptado inconscientemente a partir de cualquier capa de impulsores, que son centrales y que podrían ser familia, religión, país, género, raza o un grupo del que formas parte. De vez en cuando nos convertimos en esclavos de un relato que nosotros ni siquiera nos dimos cuenta de que habíamos aceptado. ¿En qué piensas cuando lees las palabras siguientes? Tímido, vendedora, pelea, jugador que resuelve, cotilleo, científico, invertir, cocinar, volar, colas largas, ganador. Al leer la palabra tímido, has pensado automáticamente en su definición literal, nervioso o tímido en compañía de otras personas del Oxford Dictionary Online. O has pensado en alguien que conoces que lo es, o en otro significado totalmente distinto, o en el relato alrededor de la palabra tímido. ¿Y son las otras palabras? Todos reaccionamos a las palabras de forma positiva o negativa o con indiferencia. Una vez hablé con una emprendedora que me dijo, quiero hacer crecer mi red de contactos, pero evito los actos sociales y las personas porque soy tímida e introvertida. El relato que se contaba a ella misma era, solamente las personas sociables y extrovertidas son aptas para conocer gente, las tímidas e introvertidas no lo son. ¿Cuál es el problema? Conozco a muchas personas tímidas e introvertidas que hacen networking extraordinariamente bien. Si había una parte de ella que era tímida e introvertida, pero eso no es algo negativo, a menos que tú hagas que lo sea. Ella salía perdiendo en su sector porque no se mostraba segura de sí misma. Para tener éxito, tenía que perder la timidez para vender sus productos y servicios. Tenía que dejar de contarse a sí misma un relato que decía, soy tímida e introvertida. Por eso no puedo ampliar mi red de contactos. Este es uno de los beneficios del efecto alter ego. En lugar de intentar emprender el largo camino de cambiarse a sí misma, podría ser un alter ego que no fuera tímida. Así evitaría la fuerza común que impide que las personas logren sus objetivos y pasaría a actuar de una forma más deliberada sobre quién debe mostrarse. Estos relatos o historias que nos contamos a nosotros mismos son importantes porque las ideas y la emoción inconsciente impulsan la acción. A todos nos mueve más nuestro instinto visceral que nuestros pensamientos. Los que trabajan en marketing y publicidad comprenden bien la conexión y tienen la emoción con el impulso de comprar un producto o servicio para satisfacer una necesidad. Estos maestros de la emoción saben que la forma más rápida de conseguir que alguien compre algo es contarle un relato convincente. Seth Godin
Uno de los principales pensadores del marketing afirma, la razón por la que todos los que se dedican al marketing cuentan historias es que los consumidores insisten en que lo hagan. Los consumidores están acostumbrados a contarse historias a sí mismos y a los demás, y es natural comprar algo a alguien que nos cuente historias. En su libro, ¿Todos los comerciales son mentirosos?, Gaudí comenta la idea de que todo el mundo miente. Gaudí escribe, nos contamos historias a nosotros mismos que es imposible que sean ciertas, pero creérnoslas nos permite funcionar. La cursiva es mía. Quizá no haya ninguna forma más rápida de evocar una emoción fuerte que contar o escuchar una historia convincente. Sentimos las historias y en ese momento las emociones que tengamos, miedo, ansiedad, placer o felicidad, nos mueven a actuar. Cuando nos contamos a nosotros mismos historias negativas potentes, envueltas en una fuerza oculta, se convierten en profecías autocumplidas. Imagínate por un momento que 5 minutos antes de una reunión importante con un cliente potencial, en tu mente se desarrolla este guión. Nunca cerraré el trato con este cliente potencial. Él tiene mucho más éxito que yo. No tengo nada que valga la pena vender. Son mucho mejores que yo. Soy un impostor. Se van a dar cuenta de que esta sala de reuniones no es mi sitio. Cuando esa es la historia que te cuentas sobre ti, es bastante difícil entrar en esa reunión relajado, confiado y seguro de ti mismo y decir que puedes ofrecer una oportunidad increíble a la persona que tienes delante y que tendría suerte de trabajar con un socio como tú. Hay que ir con cuidado. Después de esa historia tan desmoralizadora, es difícil que puedas bordar el trato. Fue lo que le sucedió a Jimmy, un representante comercial que trabajaba para una gran compañía aseguradora nacional. Vino a hablar conmigo de una conferencia porque se sentía frustrado e incumplía las cifras de ventas trimestrales. Su jefe le exigía mucho y Jimmy se temía que, si no lograba aumentarlas, lo echarían a la calle. Era joven y padre de 3 niños. Tenía una hipoteca. Era comprensible que estuviera estresado. Después de ahondar más en el tema, descubrí que Jimmy odiaba hacer llamadas de venta. Algo muy grave cuando esto es su trabajo. ¿Por qué odias hacer esas llamadas?, le pregunté. Jimmy se encogió de hombros y me dijo, me siento incómodo, no sé qué decir. La gente siempre está demasiado liada para hablar. Es complicado. Vale, cuando piensas en un vendedor, ¿qué te viene a la cabeza? Alguien que resulta pesado e irritante. Interesante, ¿qué es lo que hace que lo sean? Que la gente sabe que lo que buscas es sacarles dinero. Entonces, cuando piensas en un vendedor, ¿te imaginas a alguien que solamente mira por sus intereses? Sí. Jimmy no lo sabía, pero él estaba representando una historia increíblemente potente. Dicha historia estaba arraigada en una creencia profunda sobre los vendedores. Los vendedores son deshonestos, no les importa la gente, se limitan a soltar mentiras para poder cerrar la venta. No es de extrañar que él no soportara hacer las llamadas de venta y que no consiguiera llegar a sus cifras trimestrales. Cada vez que descolgaba el teléfono, aparecía su yo atrapado que odiaba a los vendedores. Esta es una de las fuerzas comunes que señalé en el capítulo 6, una mala actitud. Era imposible que su yo heroico con sus mejores rasgos fuera a brillar. Podría haber intentado cambiar sus comportamientos y sus acciones. Podría haberse dicho a sí mismo que los vendedores son gente fantástica, que lo son. Pero probablemente no se lo habría quedado grabado en su mente. No cuando el yo atrapado que llevó a su campo de juego creía rotundamente que no se podía confiar en los vendedores. Jimmy no mostraba confianza, integridad ni pasión en sus llamadas. Cada vez que descolgaba el teléfono, la voz de su cabeza decía, Jimmy, ¿por qué crees que esas personas quieren hablar contigo? Lo único que quieres es sacarles dinero. ¿A qué sí? No engañas a nadie. Te tienen calado. Venga, tienen mejores cosas que hacer que estar hablando contigo. Acaba esta llamada ya. Imagínate el éxito que podrían haber tenido las llamadas de Jimmy si al coger el teléfono hubiera representado esta historia. Tengo ganas de hablar con Bob y averiguar si le puedo ayudar de alguna forma para que su vida sea más fácil o mejor para que la disfrute más. Si Jimmy creyera en esta última historia, te garantizo que él aparecería de otra forma, con más seguridad y convicción, y cerraría ventas sin problemas. Además, seguro que también se divertiría mucho más.
De esta forma, frunciendo el ceño, moviendo la cabeza o reflexionando sobre la historia o las historias de la cabeza que influyen en tus resultados, no te preocupes. A menudo el enemigo, las fuerzas y la historia que vivimos pueden formar parte de una gran red enmarañada que nos atrapa. He separado estos tres hilos no para que te quedes paralizado o frustrado ni sobrepasado. Te he mostrado estas áreas para ayudarte a entender mejor qué es lo que te mueve, qué podría atraparte o crear una tensión innecesaria. Te espera una historia mejor. Durante años, Amy trabajó en empresas de Estados Unidos en gestión de proyectos y planificación estratégica. Siguió su sueño de montar un negocio y, como muchos nuevos emprendedores, vio que su empresa tenía dificultades para avanzar. Cuando conecté con ella, Amy llevaba año y medio en su negocio y se enfrentaba a un mal generalizado. Tenía puentes a medio acabar. Empezaba muchos proyectos, pero no podía concluirlos. Me decía a mí misma que era una principiante total, que nunca acababa nada. Como nunca llegó hasta el final de las cosas, no es de extrañar que no consiga los resultados. Me confió a mí. Me conté a mí misma esta historia durante 38 años y creo mucho sufrimiento, por las oportunidades perdidas, por la desconfianza y las críticas de una misma que resultan agobiantes. Cuando le presenté el concepto de alter ego, Amy, que ahora es una emprendedora, lo encontró lógico enseguida. Estaba en un lugar en el que estaba abierta a oír cosas nuevas sobre mí misma y sobre la forma en la que pensaba sobre mí. Y así pude darme cuenta de todas las conversaciones internas que tenía y las historias que me contaba. Mi historia actual era: soy inconstante con mis resultados, tanto si se trata de salud y bienestar como de mis relaciones o mi negocio. La historia que Amy había vivido durante tanto tiempo se trataba de que era inconstante con los resultados de su vida. La historia de su alter ego fue la opuesta. Soy constante con los resultados de mi vida. Nunca pensé que yo podía ser distinta, dijo Amy. Podía elegir decidir ser distinta y eso estaba a mi disposición. No tenía ni idea. Pensaba que la historia de soy inconstante era una parte fundamental de quién era yo y que nunca podría deshacerme de ella. Escribí en un diario sobre este tema durante años y de repente esta historia no tenía por qué definirme. Podía escribir una nueva y yo podía ser distinta. La historia de Amy y las anteriores revelan cuando utilizas la fuerza creativa de tu núcleo del yo y decides de una forma más deliberada quién aparecerá, y las cosas y los comportamientos que siempre has tenido pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, tal y como dije en el capítulo 5. En tu campo de juego y en tus momentos de impacto tendrás todos estos rasgos, a tu disposición. Sin embargo, la mayoría de las personas no nos damos cuenta de ello. No somos conscientes de que podemos elegir ampliar distintas características en distintos momentos de impacto. En general, no creemos en la cuenta de que nos contamos a nosotros mismos una historia letal, que creemos como si fuera la Biblia cuando, de hecho, la podemos silenciar y crear y vivir una historia nueva. En estos últimos capítulos hemos visto el mundo ordinario y de qué manera el enemigo y las fuerzas ocultas y comunes y las historias personales tienen un efecto potente sobre la forma que tienes que mostrar como tu yo heroico, incluso sobre si te muestras así o no. Una pregunta: ¿estás dispuesto a divertirte un poco? ¿Quieres utilizar el poder de tu imaginación y jugar con una parte natural de la experiencia humana? ¿Estás dispuesto a suspender a quien has sido y cómo has actuado temporalmente y mostrar otra versión de ti mismo? Cuando empecé a trabajar con mi mentor Harvey Dorfman, me quedé maravillado por su indiferencia respecto a las opiniones de los demás. Tenía sentido que a uno de los coaches de juegos mentales más importantes del mundo no le preocupara lo que pensaran los demás. De otra forma, me asombraba porque era precisamente lo que a mí me impedía actuar. Ahora, hace tiempo que la necesidad de ser validado por los demás es agua pasada para mí. Mi mujer todavía se sorprende de que eso fuera algo que me costara en el pasado. Cuando era veinteañero era muy distinto. Me preocupaba tanto las opiniones de los demás que me permitía a mí mismo estar a la sombra de todo el mundo. Anteponían los deseos y las necesidades de todos los míos. Me importaba tanto lo que pensaran de mí y si caía bien a la gente que aquello suponía un freno para mí. El único lugar en el que no había ninguna duda y yo podía dejar de pisotearme
era a mí mismo y mis intereses era en el campo deportivo. Parte de la identidad y el comportamiento de mi alter ego, Richard, su determinación y su confianza en sí mismo procedían del campo deportivo. Algunas de las personas de las que soy coach me comentan que desearían que les dejara de importar lo que piensan los demás de ellas. Si pudiera ser como tú, me suelen decir, ellos pueden hacerlo y tú también. Por un momento, incluso por unos minutos, cualquiera puede suspender las historias que ha llevado consigo al campo de juego y en un momento de impacto. Cualquier persona puede superar la fuerza oculta que la retiene a cambio de la historia que ha estado viviendo. Lo único que se necesita es voluntad de suspender la propia incredulidad. Después de preguntar al coronel si cuando vestía ropa de civil, su uniforme de padre significaba algo para él, luchó contra la idea de que si pudiera significar algo importante. Pero igual que se lo aseguré a él, quiero asegurártelo a ti. Hay un proceso natural que tú ya utilizas y que puede convertir algo ordinario en algo extraordinario. Bienvenidos al capítulo número 9. ¿Cómo elegir tu mundo extraordinario? Hace 21 años, conocí a un hombre que hacía lo que quería hacer yo. Crecí en una granja y 4H era una parte natural del proceso de vivir en el mundo rural. 4H era como una especie de Boy Scouts, pero agrícola. Seleccionas el club al que quieres pertenecer, ganado, caballos, costura, plantado, etcétera, y pasas el año siguiente trabajando en un proyecto. Yo estaba en el club de ganado, y a partir de los 10 años salía al prado con mi padre. Escogía un terreno, un buey joven, o simplemente un ternero. Me ocupaba de él durante los 8 meses siguientes. Me levantaba temprano para darle de comer y llegaba a la escuela e iba directamente al establo para darle la comida otra vez. Pasaba partes del fin de semana acostumbrándolo a llevar un bozal. Este esfuerzo culminaba en los clubes de ganado de nuestra zona que hacían desfilar sus novillos en una competición final.